Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En este trabajo les propongo un análisis de los fundamentos bíblicos de la doctrina de la imputación en la carta a los romanos y lo vamos a estar haciendo en tres encabezados. Primero vamos a desarrollar el marco histórico y teológico de la doctrina. Luego vamos a hacer exégesis bíblica en algunos de los pasajes fundamentales de la carta y finalmente vamos a analizar uno de esos fundamentos, uno de esos pasajes en la carta que nos va a aportar gran fuerza para nuestro argumento. Corrientes teológicas contemporáneas, como la nueva perspectiva sobre Pablo encabezada por N.T. Wright, han argumentado de que la doctrina de la imputación de la obediencia activa de Cristo en la justificación es relativamente nueva. Ese es uno de sus argumentos. Sin embargo, uno de los puntos que este ensayo propone es precisamente analizar el marco histórico y teológico de la doctrina. Es una realidad que durante los primeros siglos de la Iglesia no hubo debate acerca de esta doctrina, ya que se veía de una forma realista. La idea de una imputación de culpa y de justicia surge en el debate entre Agustín y Pelagio acerca del pecado original. Pero la visión que existía en esa época de los padres de la Iglesia era la de una transmisión ontológica por medio de la generación natural, o sea, el nacimiento, la reproducción. Sin embargo, durante la Edad Media, el desarrollo de la corriente filosófica del nominalismo permitió ver y acercarse al tema del pecado y la justicia en términos forenses, jurídicos o legales, y ese fue el marco intelectual en el que la Reforma desarrolló la doctrina de la justificación. Dentro de la tradición reformada y gracias al quehacer teológico de la época, las principales confesiones de fe como Westminster y Londres recogieron en sus respectivos artículos sobre la justificación la doctrina de la imputación de la obediencia activa de Cristo, tomando como base la vigencia de la ley moral. Por supuesto, para los reformadores, según su pensamiento queda recogido en las confesiones, esta doctrina de la imputación de la obediencia activa de Cristo, pasiva y activa, es la única base, el único fundamento de la justicia del creyente delante de Dios. Otra de las principales objeciones que se levanta contra la doctrina de la imputación de la obediencia activa de Cristo en la justificación es la ausencia de respaldo exegético bíblico textual en la carta a los romanos. Sin embargo, aunque la carta no maneja el término de forma explícita, la doctrina sale a la luz a medida que Pablo desarrolla su argumentación acerca del pecado y la justicia. Pablo desarrolla tres ideas que son fundamentales para la doctrina de la imputación en los capítulos 2, 3 y 5. En primer lugar, en Romanos capítulo 2, versículo 13, Pablo establece el fundamento de la justicia divina cuando dice que la ley o la obediencia a la ley será el requisito fundamental por el que el hombre será declarado justo. Pablo literalmente dice, porque no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Este principio que Pablo enseña en este versículo es el fundamento último e inamovible de la justicia de Dios, o sea, la necesidad de la obediencia perfecta a la ley. En segundo lugar, en Romanos capítulo 3, versículo 31, Pablo habla de esa ley como vigente, o sea, la vigencia de la ley como fundamento de la justicia es precisamente para el pensamiento del apóstol, su vigencia es inamovible. La vigencia de la ley como fundamento de la justicia, llegado el evangelio de la fe en Cristo, se mantiene. Quiere decir que la ley no es abolida, sino que se cumple en la obra de Cristo. Y esta obra de Cristo también es desarrollada por el apóstol en el capítulo 5, los versículos del 12 al 21. Y Pablo habla de esa obra de Cristo de una naturaleza representativa. O sea, Cristo venía a obedecer, venía a efectuar su obra salvadora en representación de un grupo seleccionado de personas. Su obediencia fue en representación de los creyentes. Sin embargo, habiendo visto esto, es necesario abordar de cerca la naturaleza de esta obediencia de Cristo, ya que este asunto es uno de los principales temas en el debate. Surge la pregunta de hasta dónde abarca esa obediencia de Cristo. Bueno, la palabra obediencia en sí misma es abarcadora,
Pero la idea que tiene Pablo, por la palabra que se emplea en el idioma original, no se limita a una obediencia pasiva, como los teólogos la definen, ante los sufrimientos de la cruz, sino a toda su vida de obediencia positiva o de perfecto cumplimiento de la ley de Dios, a lo que se le conoce en teología como la obediencia activa. Si Cristo paga el castigo de forma representativa, esto significa que los creyentes quedan libres de la culpa del pecado, o sea, son perdonados. Pero ante la vigencia de las demandas de la ley que Pablo ha desarrollado en el capítulo 3, se requiere una obediencia positiva a esas demandas. Por lo tanto, ambas ideas que son desarrolladas por el apóstol, cuando se habla de la obediencia de Cristo, están implícitas en su escrito. Por lo tanto, para el apóstol, la obediencia de Cristo se refiere no solo a su muerte representativa, sino a toda su vida de obediencia perfecta a la ley, que es acreditada al creyente, no solo el perdón de pecados, sino la obediencia positiva que demanda la ley, único fundamento de la justicia. En conclusión, mis queridos hermanos, la doctrina de la imputación de la obediencia activa de Cristo forma parte esencial de la ortodoxia cristiana, ya que constituye un pilar esencial de la justificación. Podemos concluir que la carta a los romanos aporta fundamentos sólidos para esta doctrina, ya que establece en primer lugar la necesidad de la obediencia a la ley de Dios como el estándar de la justicia, como el requisito vigente, y habla también de una necesidad de la obediencia de Cristo para la justificación. Esa obediencia se hace o se efectúa de forma efectiva en la vida de los creyentes. Su muerte sustitutiva no solamente, sino también una vida de obediencia perfecta de carácter representativo. Estas dos ideas son desarrolladas por Pablo y constituyen la base de la justificación del creyente. Por tanto, mis queridos hermanos, la imputación de la obediencia de Cristo glorifica a Dios, exalta la justicia de la ley y su vigencia como la revelación del carácter de Dios y asegura la justificación del pecador al acreditársele el cumplimiento de las demandas que la ley exige. Al final, concluimos que la salvación termina siendo por obras, pero no por la nuestra, sino por la obra de Cristo efectuada en representación de todos sus escogidos. Que el Señor les bendiga.